Hola a todos nuestros lectores, los saludamos hoy desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Seguimos haciendo presencia, hablando con nuestros autores y bueno, compartiendo estos espacios para seguir haciendo promoción y divulgación de la literatura y de libros y bueno, para seguir incentivando este hábito maravilloso de leer. Hoy estamos con Santiago Wills, él es autor de Jaguar, una novela extraordinaria de la cual vamos a hablar ahorita un poco más, pero bueno, también es periodista, entonces hay un hilo ahí narrativo muy chévere que nos trae Santiago en trabajos que ha hecho también desde el periodismo y desde la no ficción. Así que vamos a conversar con él un poco sobre todos estos ejercicios de escritura desde la ficción a la no ficción y esta novela que nos va a compartir hoy. Santiago, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros acá en este espacio, en este día frío y lluvioso porque ha estado bastante complicado el clima. Bueno, Jaguar fue semifinalista del Premio Radler en 2020. Cuéntanos un poco, a manera de síntesis, qué es lo que tratas en Jaguar. Sí, Jaguar es la historia de un comandante paramilitar que se llama Martín Pardo, que tiene un jaguar como mascota, que es lo que le va a valer después el alias de Jaguar. Su pequeño jaguar, que se llama Ronco, es uno de los narradores de la historia, que de una u otra manera lo que hace es retratar o perfilar a este comandante paramilitar a través de varias visiones, incluida la de Ronco. ¿Por qué escogiste este tema? Es un tema complejo, es un tema duro de tratar, digamos, es un personaje que puede de pronto generar rechazo, resistencia en los lectores. ¿En qué momento decidiste contar la historia de este personaje y por qué a través de un jaguar? Me parece bellísimo precisamente por lo que representa pues un animal en una historia. Entonces, ¿en qué momento dijiste, ok, quiero construir esta historia así? Pues todo empezó en 2015, que escribí una historia, pues un perfil de un zoólogo colombiano que se dedica a proteger a los jaguares en el país. Y mientras estaba haciendo la reportería, alguien me dijo, no, los paramilitares tuvieron jaguares y los usaban para desaparecer personas. Sí, verdad. Yo pensé que era mentira y dije, o sea, pensé que era más una cuestión de un símbolo. Entonces me quedó dando vueltas en la cabeza, porque claro, el jaguar es el depredador ápice de América, ¿cierto? Es como el tigre en Asia, el león en África. Entonces, para el humano que domina o de alguna manera es el que controla al jaguar, pues claro, es el que está por encima de todo, ¿no? Es un símbolo de poder muy grande. Entonces dije, bueno, voy a escribir la historia de un comandante paramilitar. Yo sentía que de los paramilitares se hablaba poco. Igual siento que de la guerrilla también se ha hablado poco, pero como un personaje que explorara la guerra o el conflicto colombiano de una manera mucho más íntima. O sea, entrar como en la cabeza de una persona que ha cometido pues algunos de los peores actos que podamos imaginar. Claro. Y empecé a escribirla, pero como pensé que era imposible que alguien tuviera un jaguar como mascota, entonces Ronco inicialmente era un ocelote, un tigrillo. Porque mi papá en la universidad, él es profesor en la Nacional, algún momento habían llevado una tigrilla que estaba herida, no sabían qué hacer con ella, la llevaron allá a la clínica de animales pequeños y mi papá dijo, no, yo la recibo y me quedo con ella y la tuvo durante un tiempo. Entonces yo dije, bueno, esto es posible. Claro. ¿No? Y la primera mitad de la novela, el personaje, pues, su apodo era jaguar, por lo que me interesaba la simbología del animal, pero tenía un ocelote. Luego vi la exposición de El Testigo de Jesús Abad Colorado y ahí hay una foto de un jaguar en Santa Fe de Ralito. Pues apenas la vi, llamé a Jesús Abad. Sí, es factible. Y me dijo, sí, era de un paramilitar que se llamaba Salomón Félix Chadid, alias 08, él ya murió. Y el jaguar tenía un nombre muy lindo, se llamaba Pecoso. Ay, qué belleza. Sí. Qué belleza y qué paradójico, ¿no? Sí. En medio de... No, es terrible al mismo tiempo. Entonces ahí digamos que el ocelote evolucionó y se convirtió ya en Ronco, en jaguar. Hay una cosa muy chévere que hablábamos el otro día para un material sobre el crimen y el delito en la literatura, y tú decías que el crimen es una forma de explorar la animalidad y permite ver la belleza incluso en la violencia. Extiende un poco más esa idea porque me parece muy chévere cuando uno ve ese lado oscuro y negro de la violencia
violencia, y es bonito explorar, y lo haces en tu novela, es justamente mostrar como, por ejemplo, y lo dices, Ronco aterriza a este hombre, su polo a tierra, es lo que le permite recuperar en ciertos momentos su condición humana, su lado más noble, digamos, si pudiera decirse eso. Entonces, cuéntanos un poco cómo exploras eso en la novela y cómo logras darle ese aire y ese tono a este comandante paramilitar a través de su animal. Sí, apenas empecé a escribir la novela tenía pues como algunos referentes, entonces uno muy claro fue Cormac McCarthy y Meridiano de Sangre, que es una novela violentísima, ¿no? Sobre la conquista del oeste norteamericano, todo este problema con los nativos, la caza de cabelleras, pero es hermosísima por el lenguaje, por cómo se maneja todo. Entonces dije, yo quiero hacer algo similar en Colombia porque siento que hay algo igual. Sí. No de que la violencia, por todo lo que pase, sea bello, sino que incluso ahí la gente es capaz de rescatar algo. Sí. Y eso siempre me ha llamado la atención porque creo que es como esa pequeña luz, ahí sí un poco como esa luciérnaga en medio de la noche que nos logra como rescatar. Entonces dije, bueno, quiero hacer esto, y pues la otra novela que siempre tenía en la cabeza era La Vorágine. Obra y maestra. siempre en la selva o en las lecturas pues que he hecho de la selva en Colombia me hacía falta los animales y como esa parte, esa violencia animal que tiene pues una carga diferente, ¿cierto? La vemos diferente, la cacería, o bueno, no todo el mundo, pero yo la veo diferente porque claro, este es un tema de subsistencia, aunque incluso dentro de los animales hay fenómenos que los científicos es una violencia casi que gratuita. Entonces quería explorar eso y tratar de rescatar, o sea, incluso en estos momentos como terribles de horror, que es lo que hemos tenido en nuestra guerra todo el tiempo, ¿no? Horrores que, o sea, mientras estaba haciendo la investigación, pues tenía pesadillas, se me quedaban grabadas. Pero al mismo tiempo había momentos de absoluta belleza en medio de estas montañas, de estos páramos, de estas selvas y de este jaguar pues que ronda como entre las piernas de Martín Pardo, y que sí es el que, lo que tú decías, es el que de alguna manera lo hace humano. Está como esa paradoja un poco ahí, que es este animal el que vuelve, y otra vez es humano entre comillas porque es lo que nosotros queremos entender como humanos, sin darnos cuenta que claro, que en los animales también está eso, ¿no? Ese amor, esa belleza. Que nosotros también somos animales finalmente, entonces es como esa doble mirada sobre esto. Tú eres periodista, has ganado premios, has hecho crónica, tienes también ese bagaje ahí. ¿Cómo fue la investigación y cómo conviertes hechos reales y datos reales en ficción? O sea, ¿cómo lo vuelves ese tipo de narrativa? Sí, digamos que afortunado o desafortunadamente mi imaginación es medio pobre. Entonces el libro se nutrió mucho de investigación. De cosas reales. Entonces, claro, las imágenes más fuertes, de hecho la mayoría de los personajes, pues hay muchos personajes que existieron, ¿no? O sea, Martín Pardo crece, es toda la vida de él, entonces él crece con Gacha, él es de Pacho, Cundinamarca, entonces él crece ahí con Rodríguez Gacha, es uno de los que empieza a ayudarlo, luego trabaja con los mercenarios británicos que hicieron acá algunos de los entrenamientos de los paramilitares, todo eso es real y todo eso está como sustentado, digamos, en datos, y algunos incluso o sea, hay cosas como muy como pequeñas migajas ahí que si hay historiadores quizás van a ver como, ay, esto es cierto. Sí, claro. Pero claro, Martín Pardo no lo es, a pesar de que hay un juego desde el principio del texto, porque entro yo también como personaje en el prólogo. Pero sí, Martín Pardo no lo es, está basado en muchos paramilitares, en muchos comandantes, pues incluso guerrilleros, en personajes del ejército, porque sí hay, una de las ideas que estaba detrás es, para una persona como Martín, las opciones, o sea, había muchas opciones y él tiene la opción en algún momento de, bueno, voy a ir a estudiar, me van a pagar una beca para salir adelante, etcétera.
pero pues estaban acá los paras, estaba la guerrilla, estaba el ejército, venía de una familia que había sufrido la violencia. Sí. La historia común, ¿no? Es... Lo usual. Y pues yo cuando me decía, bueno, quiero vivir la vida de una persona así, yo decía, bueno, ¿y por qué me voy a ir yo también por este camino? No me... ¿Por qué voy a juzgar? Claro. O a tomar como decir, no, uy, qué mal, ¿cómo me voy a ir por esto? Eso no es tan sencillo, que era algo también de lo que quería mostrar, que desde mi posición es muy fácil, desde nuestra posición es muy fácil juzgar a todos los que entraron a uno de los diferentes ejércitos que han poblado la guerra, pero en realidad no lo es. Era muy chévere, una vez hablando con María del Mar Ramón, ella decía precisamente que esa es la licencia que te da la ficción, ¿no? Poner a los personajes y crear una historia en la que se espera que nadie juzgue, sino que justamente la ficción te permite eso, poner esos grises y esos matices entre el blanco y el negro, poner esos matices y que sea el lector el que decida, pero que no sea el autor el que le imponga una idea sobre qué debe pensar sobre uno u otro personaje. Y eso me parece muy chévere precisamente porque Ronco logra eso también y uno en algún momento dice, o sea, uno llega en algún momento a decir, oiga, yo estoy sintiendo como este tipo es medio chévere y está bien poder sentir eso y que la literatura permita hacerse esas preguntas. Sí, pues al menos como yo la concibo, sí, porque claro, sobre todo hoy hay gente que ya la ve de otra manera, que creo que es... O sea, sale de todo, ¿no? Digamos, Tolstoy cuando escribió Ana Karenina, él quería hacer una denuncia de cómo se han perdido las morales en las mujeres. Claro, sí, era una cosa... Y creó a una de las heroínas más poderosas de la historia y una mujer absolutamente fascinante. Entonces, sí, las intenciones afortunadamente valen para poco a la hora de escribir, pero claro, no, yo nunca me propongo juzgar. Trato de vivir otras vidas, ¿no? Que es lo que me permite la literatura, que no puedo hacer con la crónica de la misma forma. Y acá pues estaba además el adicional de la vida de un jaguar. Claro, eso es bellísimo. Y pues es hermoso que sea el hombre de la novela, ¿no? Que sea el que tiene la fuerza. ¿Cómo ves tú que la literatura, si crees que es así, está aportando a tener conversaciones sobre el conflicto y sobre la violencia en Colombia? Como que siento que hay un resurgir de novelas y de obras que están hablando mucha crónica, pero también desde la ficción se está poniendo el conflicto, no necesariamente como el eje o como el centro, pero sí se está conversando sobre el tema, sobre las víctimas, sobre los victimarios, sobre los desplazamientos. ¿Cómo ves tú el estado de la literatura en ese sentido? Si se está pudiendo ya conversar otra vez sobre el tema desde una perspectiva más, digamos que más humana y más noble desde la literatura. ¿Tú cómo ves eso hoy en día? Sí, creo que se está haciendo y de frente también, ¿no? Porque siento que hubo un momento en que se empezó como a tocar de lado un poco. O sea, es inescapable el conflicto, ¿no? O sea, creo que no hay nadie en todo Colombia que de una u otra manera no nos haya tocado el conflicto. Pero una de las cosas que quería hacer con la novela era eso, ver de frente un paramilitar, que han sido los mayores victimarios del conflicto. Quería entender un poco qué era esto, porque se caricaturiza mucho, ¿cierto? Y eso no ayuda a nadie. Esta idea del monstruo y hay que acabar con los monstruos y esta división de la mitad del país está acá, la otra acá, deberíamos poder salir de esta. Es una ilusión, un espejismo, porque si uno sale de esta seguramente va a encontrar a alguien que también ahí va a seguir dividiendo y dividiendo. Y hoy en día sí está, por ejemplo, el Asedio Animal de Vanessa Londoño, la pentalogía de Daniel Ferreira, se están haciendo cosas muy muy buenas y creo que vamos a seguir escribiendo sobre esto por un siglos. Buen tiempo. Porque pues uno no ha terminado. Exacto, y es posible que siga pasando. Y es lo normal, o sea, porque es un lugar de exploración que, bueno, por un lado nos ha marcado muchísimo y por otro nos permite como explorar muchísimos temas. O sea, se sigue escribiendo todavía sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda Guerra Mundial y nadie va a decir que está mal. Claro. Y lo mismo siento acá, nos hace falta explorar muchísimo del conflicto. Y narrar, ¿no? Es como hacer esa catarsis también, como que necesitamos contarnos más. Que, digamos, ya para cerrar o ir cerrando, ¿qué libros de la literatura colombiana te parece que
narran muy bien esta historia nuestra, no solo la reciente, algún par de libros que tú digas, esto es un infaltable porque explica y permite entender, aunque sea una de las perspectivas o uno de los lados, pero algo que sientas que hay que leer. El asedio animal de Vanessa Londoño me parece excepcional, es muy buena. Bueno, La Vorágine, Vecino Escapable, Gabo, pues tiene un millón de cosas. A mí, curiosamente, 100 años de soledad no es el que más me gusta, sino El Otoño del Patriarca, que además siento que sigue retratando cada vez. Sí, y hay muchos, es decir, es como no se termina. Me acuerdo de lo que decía alguna vez Margaret Atwood, y era que la realidad es muy aburrida y sobre todo que los dictadores son tan poco creativos, que cada vez se sigue repitiendo y repitiendo. Entonces, ahí está un poco. Creo que esos son como los que primero se me vienen ahorita a la mente, pero no, hay muchísimo, y es lo que decíamos antes, creo que ahorita hay un despertar inmenso de la literatura colombiana, como que sí, más allá como de los autores ya un poco consagrados, está surgiendo una nueva camada que a mí me sorprende con cada libro, entonces me alegra muchísimo. Y ya para cerrar, ¿cuál es el último libro que leíste? El último libro que leí, es que estaba leyendo mucho como sobre animales. Ajá, qué lindo. Para otro libro que estoy escribiendo, pues que es una versión, o sea, es una serie de crónicas sobre jaguares en América. Qué lindo. Entonces, sí, el último es un libro científico. Pero qué lindo también. Sí, es como sobre los felinos y sus antepasados. Ajá. Entonces, sí, como de dónde vienen, todo esto de los tigres de dientes de sable. Qué belleza. Que son varias, o sea, no es como solo una familia, sino son varias, ¿por qué carajos surgieron esos? Que además, qué belleza. Sobre eso. ¿Y en Colombia cómo estamos de jaguares y cuántas especies hay? ¿Están no, jaguares, protegidos? solo hay una especie de jaguares. Una o sola, sea, hubo un tiempo que se creía que había varias subespecies. Hoy genéticamente, digamos, se pueden demarcar como 3 poblaciones grandes que están marcadas por barreras naturales que existen como en ¿Y en dónde están en el país? Por todas partes. ¿Por todas en partes? Colombia hay muchos, sí, hay muchos sitios. O sea, desde arriba en la Sierra Nevada hay, tú vas bajando por la serranía de San Lucas, toda la parte del Darién. Eso es un corredor que comunica con todo Centroamérica y hay un flujo genético. O sea, jaguares colombianos y de Sudamérica pasan a Centroamérica y de Centroamérica a Sudamérica y se reproducen. Bajas y por el Chiribiquete, ya toda la Amazonía. Sí, todos los llanos están repletos también. Pues bueno, no quedan tantos como antes, pero todavía se ve mucho jaguar, afortunadamente. Qué bonito, pues ya conociendo además este plus sobre los jaguares y sobre este animal tan hermoso y cómo en esta novela logra darnos una idea de nuestra animalidad, pero también de nuestra humanidad, pues invitamos a nuestros lectores a conocer Jaguar de Santiago Wills y a que se acerquen a nuestras redes sociales y a nuestra plataforma para comprar el libro de Santiago. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.